Como médico, me sorprendió descubrir que un hábito aparentemente inofensivo estaba destruyendo silenciosamente la alegría de un paciente de 65 años que llegó a mi consultorio completamente devastado por la soledad. María Antonia entró ese martes por la tarde con los ojos rojos de tanto llorar. Viuda desde hacía 2 años, me confesó algo que me dejó sin palabras y que necesitas saber con urgencia, sobre todo si tienes más de 60 años y sientes ese doloroso vacío en el pecho a diario. Me contó que se despertaba cada mañana con una terrible sensación de inutilidad, como si fuera una carga para quienes la rodeaban. Sus hijos llamaban menos, sus nietos siempre parecían estar ocupados, y ella empezó a hacer algo que, al principio, parecía virtuoso, algo que la sociedad enseña que es correcto, pero que literalmente estaba envenenando su capacidad de sentir alegría. Lo que descubrí ese día cambió por completo mi comprensión de la tristeza después de los 60. Hay un comportamiento que prácticamente todos los adultos mayores adoptan, pensando que están siendo considerados y educados, pero que en realidad los está empujando a un aislamiento emocional más profundo y devastador. Durante mis años observando cientos de casos de depresión y soledad en adultos mayores, he notado un patrón alarmante. Hay algo que hacemos naturalmente al envejecer, especialmente las mujeres, que nos convierte en fantasmas en nuestras propias vidas. Es sutil, es socialmente aceptable y, por esa misma razón, es extremadamente peligroso. María Antonia hacía esto todos los días, varias veces al día, sin darse cuenta de que estaba construyendo muros invisibles a su alrededor. Y lo más cruel es que cuanto más practicaba este hábito, más se distanciaban de ella las personas, creando un círculo vicioso de abandono y tristeza que parecía no tener fin. Si reconoces esa sensación de estar siempre al margen de tu propia vida, de ser solo una sombra de los tiempos en que te sentías importante y querido, debes saber que tiene una explicación neurológica. Después de los 60, nuestros cerebros experimentan cambios que nos hacen más sensibles al aislamiento social, y cuando adoptamos este hábito, literalmente estamos programando nuestra mente para el sufrimiento. La tristeza que sientes no es debilidad, ni falta de fe, ni ingratitud. Es una respuesta natural de tu sistema nervioso a un comportamiento que parece correcto, pero que sabotea tu capacidad de conectar genuinamente con tus seres queridos. He observado esto en mi consultorio innumerables veces. La gente acude a mí convencida de que es una carga, de que se siente incómoda al expresar sus necesidades, de que siempre debería priorizar a los demás. No se dan cuenta de que están practicando una forma silenciosa de autodesprecio. Escribe: sí ahora si reconoces este dolor en tu vida, si alguna vez te has sentido invisible a pesar de estar rodeado de tu familia, si alguna vez has llorado solo pensando que ya nadie se preocupa realmente por ti. La transformación de María Antonia comenzó cuando finalmente me contó lo que sucedía a diario en su casa. Era un ritual matutino que consideraba cortés y respetuoso, pero que poco a poco iba borrando su personalidad. Todas las mañanas, cuando sus hijos la llamaban con prisas para ir a trabajar, María Antonia hacía lo mismo. Cuando le preguntaban cómo estaba, siempre respondía: «Estoy bien, no se preocupen por mí». Cuando mencionaban sus propios problemas, inmediatamente les restaba importancia para no molestarlos más. Durante el almuerzo, cuando su vecina venía de visita, María Antonia siempre insistía en servir, complacer y hacer sentir cómoda a la otra persona, incluso cuando estaba agotada o triste. Se había convertido en una experta en ocultar cualquier señal de necesidad emocional. Por la noche, cuando veía la televisión sola, se quedaba mirando el teléfono con la esperanza de que alguien la llamara, pero al mismo tiempo se convencía de que no debía llamar a nadie, porque ya tienen suficientes problemas. Era como si hubiera borrado por completo su propia existencia emocional. El punto de inflexión llegó cuando me dijo algo que me rompió el corazón y que quizá tú también hayas pensado. Susurró, con los ojos llenos de lágrimas: «Doctor,
Me he vuelto tan buena en no molestar a nadie que ahora nadie se acuerda de mi existencia. Fue entonces cuando comprendí la magnitud del problema. María Antonia no solo estaba siendo educada o considerada, estaba practicando algo que llamo borrado emocional progresivo. Cada vez que negaba sus propias necesidades, cada vez que fingía estar bien cuando no lo estaba, cada vez que priorizaba a los demás antes que a ella misma, enviaba un mensaje silencioso al mundo: no importo. La neurociencia de la tristeza revela algo fascinante al respecto. Cuando negamos constantemente nuestras necesidades emocionales, nuestro cerebro lo interpreta como una señal de que realmente no somos importantes. Es como si estuviéramos entrenando nuestra mente para devaluarnos. Durante las semanas que pasé observando el comportamiento de María Antonia, me di cuenta de que había desarrollado una capacidad casi sobrenatural para detectar las necesidades de los demás y una ceguera total ante las suyas. Podía distinguir cuándo su hijo estaba estresado con solo el tono de su voz por teléfono, pero no podía distinguir cuándo ella misma necesitaba afecto o atención. Lo más doloroso fue ver cómo quienes la rodeaban se habían acostumbrado a esta dinámica. De verdad creían que siempre estaba bien, siempre disponible, siempre fuerte. Nadie sospechaba que tras esa fachada de tranquilidad se escondía una mujer que lloraba sola cada noche. Fue entonces cuando descubrí las 3 técnicas que transformaron por completo la vida de María Antonia y de decenas de otros pacientes que pasaron por la misma situación. Técnicas sencillas pero revolucionarias que permiten revertir años de desconexión emocional sin parecer egoísta ni inconveniente. La primera técnica que le enseñé a María Antonia parece absurdamente simple, pero es revolucionaria. La llamo la técnica del termómetro emocional y ya ha empezado a transformar su vida en menos de una semana. Le expliqué a María Antonia que llevaba años respondiendo automáticamente «estoy bien», sin siquiera reflexionar sobre cómo se sentía realmente. Era como si tuviera un termómetro emocional roto que siempre marcaba la misma temperatura, independientemente del clima interno. La técnica funciona así. Cada mañana, incluso antes de levantarse, debería hacerse una pregunta honesta. En una escala del 1 al 10, donde 1 es profunda tristeza y 10 es alegría genuina, ¿cómo me siento hoy? Y aquí viene la parte crucial. Debería aceptar cualquier resultado, sin juzgarlo, sin apresurarse a cambiarlo. El primer día, María Antonia se calificó con un 3. Estaba triste, extrañaba a su esposo y le preocupaba la soledad. Por primera vez en meses, había identificado con nombre y con intensidad lo que sentía. Cuando su hijo la llamó para preguntarle cómo estaba, en lugar de responder automáticamente «bien», dijo: «Hoy estoy teniendo un día difícil, hijo». El resultado fue sorprendente. Su hijo, que siempre terminaba las llamadas rápidamente, preguntó qué había pasado. Por primera vez en mucho tiempo, tuvieron una conversación real. María Antonia no necesitó inventar problemas ni dramatizar. Simplemente fue honesta sobre su estado emocional en ese momento. La segunda técnica que desarrollé tras observar cómo María Antonia siempre se interrumpía al hablar de sus necesidades es la técnica de la oración completa. Muchas personas mayores de 60 años empiezan frases sobre sus sentimientos, pero nunca las terminan. Dicen cosas como «ojalá» y se detienen, o «sería bueno si» y cambian de tema. Le enseñé a María Antonia a completar siempre sus frases emotivas. Si empezaba diciendo «ojalá», debía terminar el pensamiento con «ojalá pudieras venir a comer el domingo». Si empezaba con «sería genial si», debía añadir «sería genial si pudiéramos hablar más a menudo por teléfono». La diferencia es extraordinaria. Al completar nuestras frases emocionales, le decimos al mundo y a nosotros mismos que nuestros sentimientos y deseos son válidos y merecen ser expresados plenamente. Es una forma poderosa de reclamar el derecho a existir emocionalmente.
La tercera técnica surgió cuando me di cuenta de que María Antonia había desarrollado el hábito de preguntar siempre por los demás, pero nunca hablar espontáneamente de sí misma. Era como si fuera una entrevistadora profesional de la vida de otros, pero una completa desconocida para ella misma. A esto lo llamé la técnica del compartir espontáneo. En cada conversación, después de preguntar cómo está la otra persona, María Antonia debería compartir algo genuino sobre su día. No necesariamente algo dramático o problemático, sino algo real. Por ejemplo, en lugar de simplemente preguntarle a su vecina cómo estuvo su día, María Antonia aprendió a decir: «Mi día fue tranquilo. Pasé la tarde trabajando en el jardín y me dio nostalgia. Recordé cuando José me ayudó a plantar las rosas». Lo que le sucedió a María Antonia en la segunda semana de aplicación de las técnicas me enseñó algo fundamental sobre cómo la tristeza se arraiga después de los 60 años. Llegó a la consulta con una expresión diferente, más animada, pero también más confundida. Había descubierto algo inquietante en sí misma. Me contó que, mientras practicaba el termómetro emocional, se dio cuenta de que había días en los que ni siquiera podía identificar lo que sentía. Era como si hubiera perdido por completo el contacto con su mundo interior. Se había vuelto tan experta en adivinar las emociones de los demás que había olvidado cómo reconocer las suyas. Fue entonces cuando desarrollé la cuarta técnica, a la que llamo mapeo de sensaciones físicas. Le expliqué a María Antonia que las emociones siempre se manifiestan primero en el cuerpo, incluso antes de llegar a la conciencia. Debería aprender a interpretar las señales que le envía su propio cuerpo. Le enseñé a hacer un escaneo corporal rápido 3 veces al día. Empezando por la frente y bajando hasta los pies, debía notar dónde sentía tensión, pesadez, ligereza, calor o frío. Un ceño fruncido solía indicar preocupación, una opresión en el pecho, tristeza o ansiedad, hombros tensos, sobrecarga emocional. María Antonia descubrió que llevaba un peso constante en el pecho, sobre todo al final de la tarde, cuando la casa estaba más tranquila. Era su cuerpo la que le anunciaba la llegada de la soledad, antes incluso de que ella fuera consciente de ello. Por primera vez, pudo anticipar sus propias necesidades emocionales. La quinta técnica surgió de una dolorosa observación. María Antonia me confesó que se había vuelto invisible incluso para ella misma. Al pasar frente al espejo, no podía verse realmente. Era como si solo fuera una sombra haciendo las tareas del hogar. Había perdido la conexión con su propia presencia física. Así que creé el ritual del reconocimiento. Todos los días, al despertar y antes de acostarse, María Antonia se miraba al espejo y se decía algo amable. No eran elogios vanos sobre su apariencia, sino un reconocimiento genuino de quién era. María Antonia, hoy cuidaste muy bien de la casa. O, fuiste buena compañía para la vecina cuando estaba triste. Parece simple, pero he observado que quienes practican el borrado emocional también borran su propia presencia física. Dejan de verse como personas reales e importantes. El ritual de reconocimiento reconstruye esta conexión fundamental con uno mismo. La sexta técnica fue la más difícil para María Antonia porque implicó años de condicionamiento social. Se trata de la técnica del no cortés. A muchas mujeres de su generación se les enseñó que ser una buena persona significaba decir siempre que sí, estar siempre disponible y priorizar siempre a los demás. Pero le expliqué que hay una diferencia entre ser amable y ser invisible. Ser amable significa tratar a los demás con amabilidad, pero también ser amable contigo mismo. Le enseñé a María Antonia a practicar el no suavemente. En lugar de aceptarlo todo, aprendió a decir cosas como: hoy no puedo, pero ¿y mañana? O prefiero hablar más tarde, necesito descansar. El primer no suave de María Antonia fue cuando su hija la llamó para pedirle que cuidara a su nieto, justo cuando ella se sentía tensa por la tarde. En lugar de aceptar automáticamente, dijo: hija, hoy me siento un poco más sensible, necesito cuidarme. ¿Qué tal mañana por la mañana? La hija no solo entendió,
sino que por primera vez en años preguntó qué sentía su madre y si necesitaba algo. Bloque 5. Técnicas finales. La transformación más profunda de María Antonia ocurrió cuando dominó la séptima y última técnica, que considero la más poderosa de todas para desentrañar años de tristeza acumulada. Es la técnica que llamo reconstrucción narrativa personal. Durante nuestras reuniones me di cuenta de que María Antonia había desarrollado una narrativa mental devastadora sobre sí misma. Se veía como una carga, como alguien que molestaba a los demás, como alguien cuyas necesidades eran menos importantes que las de los demás. Era una historia que se repetía a diario y se había convertido en su verdad absoluta. La técnica funciona identificando y reescribiendo estas narrativas internas destructivas. Le pedí a María Antonia que anotara, durante una semana, todos los pensamientos automáticos que surgían sobre sí misma. Fue impactante descubrir la crueldad con la que se hablaba a sí misma. Pensamientos como, no debería molestarlos, ya tienen suficientes problemas, soy demasiado mayor para esto, ya no importo, aparecían decenas de veces al día. Eran como un veneno silencioso que erosionaba su autoestima gota a gota, día tras día. Así que trabajamos en la reescritura. Para cada narrativa destructiva, creamos una versión más realista y compasiva. No debería molestar a nadie. Se convirtió en, mis necesidades también son válidas, y quienes me quieren saber cómo estoy. Soy demasiado viejo para esto. Se convirtió en, tengo experiencia y sabiduría que pueden contribuir. Lo más importante fue enseñarle a María Antonia a cuestionar estas narrativas cuando surgían. En lugar de aceptar automáticamente el pensamiento de soy una carga, aprendió a preguntarse, ¿es esto realmente cierto o solo me habla el miedo? El cambio fue radical. Noté que cuando cambiamos nuestra forma de hablarnos internamente, también cambiamos nuestra forma de comportarnos externamente. María Antonia empezó a valorarse en detalles pequeños pero significativos. Se compró flores, volvió a cocinar sus recetas favoritas y llamó a una prima a la que no veía desde hacía meses. Pero el resultado más sorprendente fue la reacción de quienes la rodeaban. Cuando dejamos de tratarnos como invisibles, los demás también dejan de vernos así. Los hijos de María Antonia comenzaron a buscarla más, no solo para resolver problemas, sino para compartir alegrías. Sus nietos comenzaron a visitarla espontáneamente. La neurociencia lo explica a la perfección. Cuando cambiamos nuestra energía interna, también cambiamos nuestra presencia en el mundo. Las personas perciben, incluso inconscientemente, cuando alguien se valora y responden naturalmente con más respeto y afecto. 3 meses después, María Antonia estaba irreconocible, no porque hubiera cambiado radicalmente su personalidad, sino porque había redescubierto aspectos de sí misma que habían permanecido latentes durante años. Seguía siendo amable y cariñosa, pero ahora también era amable y cariñosa consigo misma. Si has llegado hasta aquí, significa que algo en tu interior reconoce el dolor que sintió María Antonia. Significa que también podrías estar practicando algún tipo de represión emocional sin darte cuenta. La buena noticia es que nunca es tarde para revertir este proceso. Regístrate ahora y activa la campanita, porque lo que sigue podría salvarte la vida emocional. Te revelaré cómo aplicar estas técnicas de forma aún más específica a diferentes situaciones cotidianas. Lo que descubrí al estudiar cientos de casos, como el de María Antonia, reveló algo que cambió por completo mi comprensión de la tristeza después de los 60 años. Existe una fascinante conexión neurológica entre el hábito de aislarse emocionalmente y el desarrollo de lo que los neurocientíficos llaman depresión silenciosa. A lo largo de los años de observación de pacientes que practicaban el borrado emocional, noté que sus cerebros desarrollaban patrones específicos de actividad. La región encargada de reconocer las propias necesidades, llamada corteza cingulada anterior, disminuyó su actividad,
Era como si el cerebro estuviera desaprendiendo a identificar sus propios estados emocionales. Pero el descubrimiento más impresionante fue sobre la neuroplasticidad después de los 60. Contrariamente a la creencia popular, nuestros cerebros conservan una capacidad extraordinaria para formar nuevas conexiones, incluso a edades avanzadas. Esto significa que es posible revertir años de condicionamiento autodestructivo, siempre que se apliquen las técnicas adecuadas de forma constante. El caso más impactante fue el de una paciente de 72 años que prácticamente había perdido el habla. Respondía solo con monosílabos cuando le preguntaban sobre sus sentimientos. Tras 6 semanas aplicando las técnicas, no solo recuperó la capacidad de expresar emociones, sino que se convirtió en una de las personas con mayor capacidad de expresión emocional que he conocido. La explicación reside en lo que llamamos recableado sináptico dirigido. Cuando practicamos conscientemente el reconocimiento y la expresión de nuestras emociones, creamos nuevas vías neuronales que fortalecen nuestra capacidad de autoconciencia. Es literalmente posible entrenar al cerebro para que nos valore de nuevo. Estudios recientes sobre el envejecimiento emocional muestran que las personas que mantienen una expresión emocional auténtica después de los 60 años tienen niveles significativamente más bajos de cortisol, la hormona del estrés. Esto significa que aprender a valorarse no solo es una cuestión de bienestar psicológico, sino también de salud física. Lo que más me sorprende es la rapidez con la que estos cambios se manifiestan en el cuerpo. Los pacientes reportan mejoras en el sueño, la digestión y la energía física, todo como resultado directo de dejar de aislarse emocionalmente. El cuerpo responde literalmente cuando empezamos a tratarnos con amabilidad. María Antonia me contó algo profundo durante nuestra última cita. Dijo que había descubierto que ser invisible no era una virtud, sino una forma lenta de morir en vida. Que había confundido la humildad con la autodestrucción, la bondad con la invisibilidad. Su transformación inspiró a otros pacientes. Creé un protocolo específico basado en las 7 técnicas, adaptado a diferentes perfiles de supresión emocional. Algunas personas se reprimen mediante el silencio, otras mediante una disponibilidad excesiva y otras mediante la negación constante de sus propias necesidades. Lo más importante es comprender que este proceso de recuperar la presencia emocional es un acto de valentía. En una sociedad que a menudo enseña a las personas maduras a no molestar a los demás, elegir valorarse es casi un acto revolucionario. Comparte esto ahora con alguien que necesite escucharlo hoy. Quizás sea una amiga que siempre dice que está bien, un familiar que nunca habla de sí mismo, o incluso simplemente para recordarte que tus emociones importan. Tras dominar las 7 técnicas fundamentales, desarrollé un protocolo clínico que garantiza que la transformación emocional se mantenga constante a lo largo del tiempo. Observé que muchos pacientes lograron aplicar las técnicas durante algunas semanas, pero luego volvieron gradualmente a sus antiguos patrones de autodesprecio. El protocolo funciona en 3 fases distintas. La primera, que llamo despertar emocional, dura aproximadamente 30 días. Durante este periodo, nos centramos en romper el proceso automático de autodesprecio. Es entonces cuando aplicamos intensamente el termómetro emocional, la técnica de la oración completa y el compartir espontáneo. Durante esta fase inicial, suele surgir resistencia interna. Muchas personas se sienten culpables al empezar a valorarse, como si fueran egoístas. Desarrollé una técnica complementaria llamada diálogo de culpa. Cuando surge la culpa, le enseño a la persona a hablarle como si fuera un amigo preocupado, pero mal informado. La segunda fase es la de consolidación de la presencia, que dura de 30 a 60 días. En ella introducimos el mapeo de sensaciones físicas, el ritual de reconocimiento y el no suave. Es en esta etapa cuando los cambios se hacen más visibles para quienes los rodean.
Los familiares empiezan a notar que la persona está más presente y comunicativa. Un elemento crucial de esta fase es lo que llamo el protocolo de emergencia emocional. Enseño a mis pacientes a reconocer las señales de que están volviendo a caer en un bloqueo mental y creamos un plan específico para esos momentos. Por ejemplo, si María Antonia se da cuenta de que ha pasado 3 días respondiendo simplemente con «estoy bien», debería llamar a alguien de inmediato y compartir algo real sobre cómo se siente. La tercera fase es la integración permanente, que continúa indefinidamente. En ella trabajamos en la reconstrucción más profunda de la narrativa personal y creamos rituales personalizados de autocuidado emocional. Cada persona desarrolla su propia versión de las técnicas, adaptada a su estilo de vida y personalidad. Durante esta fase, introduzco el concepto de curación emocional. Al igual que curamos una exposición de arte, debemos cuidar conscientemente nuestra vida emocional. Esto implica elegir activamente qué tipo de conversaciones tener, qué tipo de actividades realizar y con qué tipo de personas rodearnos. María Antonia creó su propio ritual matutino de sanación emocional. Antes de contestar llamadas o salir de casa, dedicaba 10 minutos a conectar consigo misma. Revisaba su termómetro emocional, elegía cómo quería sentirse a lo largo del día y establecía una intención de autocuidado. Un componente esencial del protocolo es el registro de victorias emocionales. Muchas personas que han practicado la eliminación durante años tienen dificultades para reconocer su propio progreso. Les enseño a registrar pequeñas victorias a diario, un no amable, una necesidad claramente expresada, un momento de autocompasión. El protocolo también incluye estrategias para tratar con personas que se resisten a nuestra transformación. Desafortunadamente, no todos están contentos cuando dejamos de ser invisibles. Algunas personas se han acostumbrado a tenernos siempre disponibles y podrían reaccionar negativamente cuando empecemos a establecer límites saludables. Comenta abajo cuál de estas fases te resuena más en este momento. ¿Estás en la fase de despertar emocional, luchando contra años de automatismo? ¿Estás en la fase de consolidación, sintiendo los primeros cambios? ¿O necesitas trabajar en una integración permanente? Cuéntame cómo puedo ayudarte más específicamente. 6 meses después de nuestro primer encuentro, María Antonia me envió una foto que aún atesoro. Era ella sonriendo con sinceridad, rodeada de sus nietos, en una fiesta de cumpleaños que ella misma había organizado. Por primera vez en años, había celebrado su propia existencia. En el mensaje que acompañaba la foto, escribió algo que resume a la perfección este camino de recuperación emocional. Doctor, descubrí que no había desaparecido. Solo me escondía bajo tanto cuidado por los demás que olvidé cuidarme a mí misma. Ahora sé que puedo ser amable con todos, incluyéndome a mí misma. La transformación de María Antonia no fue un milagro aislado. Fue el resultado natural de técnicas aplicadas con constancia y amor propio. Toda persona que pasa por este proceso de dejar de desfallecer emocionalmente descubre algo fundamental. Nunca fuimos una carga para quienes nos aman. Siempre fuimos un regalo que simplemente olvidamos abrir. Lo que más me conmueve al observar estas transformaciones es ver cómo la alegría genuina regresa gradualmente. No una alegría forzada ni performativa, sino esa ligereza natural que surge cuando dejamos de cargar con el peso invisible de considerarnos menos importantes que los demás. La tristeza que quizás sientas ahora, esa sensación de vacío, de invisibilidad, de ser solo una sombra en la vida de quienes amas, no es tu destino. Es simplemente el resultado de años de practicar hábitos emocionales que parecían virtuosos, pero que en silencio erosionaban tu capacidad de valorarte. Mereces ser visto, escuchado y considerado. Tus necesidades son tan importantes como las de cualquier otra persona. Tus sentimientos son válidos. Tu presencia en el mundo marca la diferencia. Y nunca es demasiado tarde para revertir años de represión emocional.
Cada mañana que despiertas es una nueva oportunidad para practicar la autoamabilidad. Cada conversación es una oportunidad para mostrarte presente y real. Cada momento es una oportunidad para elegir valorarte en lugar de esconderte. Recuerda, la persona más importante en tu vida eres tú. No por egoísmo, sino porque solo cuando nos cuidamos bien tenemos verdadera energía emocional para ofrecer a los demás. Solo cuando nos valoramos podemos amar de forma sana y sostenible. El vacío que sientes en el pecho puede empezar a transformarse en plenitud. La sensación de inutilidad puede dar paso al reconocimiento de tu valor único. La tristeza puede ser reemplazada por una profunda paz que surge de aceptarte y honrarte por completo. María Antonia tiene ahora 66 años y es una de las personas más vibrantes y presentes que conozco. Sigue siendo amable y cariñosa, pero ahora esa bondad se extiende a ella misma. Y esto ha marcado una gran diferencia, no solo en su vida, sino también en la calidad de sus relaciones con quienes la rodean. 3 cosas antes de irte. Primero, si este video te conmovió, dale a me gusta. Segundo, suscríbete, porque cada semana comparto maneras de aliviar la soledad después de los 60. Tercero, mira el siguiente video que aparece en pantalla, donde revelo el error matutino que empeora la tristeza sin que te des cuenta.